el capítulo 3 de la epístola a los Colosenses, que no sé cuántos años estamos haciéndola. Bueno, menos mal que yo no tengo la misma necesidad o trabajo que hacer que el pastor nuestro. Y tengo tiempo para ir preparando la epístola a los Colosenses. Esta fue la primera epístola que después de haber estado estudiando hice exégesis de ella. Y cuando hoy en día veo todavía aquellos papeles que conservo y que hice largos años digo, madre mía, ¿cómo es posible que me aguantaran mis hermanos a las explicaciones que les daba? No es que fueran malas, eran sencillas, eran que salían del corazón y de la palabra de Dios. Pues bien, en este capítulo 3 llegamos a lo que podríamos decir el ecuador de la epístola. Normalmente ese ecuador de las epístolas son por un motivo determinado. El apóstol Pablo siempre tenía la costumbre, es su forma de escribir y su forma de enseñar, que después de haber hecho una enseñanza profunda sobre las cosas de la palabra de Dios, después de haber expuesto en esta epístola la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo, de haber orado por los hermanos de Colosas, él empieza en este capítulo 3, al momento en que hemos de poner todos en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios. Luego tocaremos este tema un poquitín más adecuadamente. A partir de aquí, Pablo dirá, habéis de poner en práctica lo que habéis aprendido del Evangelio y la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Buscad todas las veces que el apóstol Pablo exhorta a hacer algo, en estos 17 versículos que hemos leído, o que ha leído nuestra hermana, del capítulo 17, todas las palabras están dirigidas y puestas en la segunda persona del singular. Buscad, no dice busca, no es personal, a pesar de que, como luego veremos, cuando estamos en medio de nuestra congregación, nosotros formamos parte de ella. Por lo tanto, también las palabras, a pesar de que son dirigidas a la congregación, tienen una aplicación de orden personal. Él dice, poned en práctica todo lo que habéis aprendido, todo lo que estamos aprendiendo en la vida personal y en la vida de iglesia. Pero él también, a partir de este capítulo, hay que poner en práctica, él lo toca, sobre el matrimonio y los hijos. Hay que poner en práctica, creo que llegaremos a esa parte, también en nuestras cuestiones laborales, en nuestras relaciones laborales. En aquel tiempo eran esclavos y amos. También hay que aplicar en las relaciones laborales lo que aprendemos de la palabra de Dios. Y finalmente, él dice que hay que poner en práctica las cosas de la palabra de Dios cuando pensamos y nos relacionamos con nuestros hermanos. Y él llega a decir, hay pastores, hay el consejo de iglesia, hay los diáconos, hay todo aquel que sin tener ningún ministerio trabaja y sirve a la iglesia de Cristo. Tened cura de ellos, pensad en ellos, orad por ellos. El contexto de esta epístola, como dijimos muchas veces que hemos predicado sobre el Colosenses, es un contexto de presión, de agobio. Los creyentes estaban viviendo en una ciudad realmente inmoral. Solamente hay que leer el capítulo 1 de la epístola a los Romanos y nos daremos cuenta cómo era la sociedad del primer siglo de nuestra era. La inmoralidad corría a lo ancho y a lo largo, no solamente del Imperio Romano, sino de todo donde había
civilización. Falsos maestros, filosofías vanas. Y lo curioso de eso es que el apóstol Pablo tiene que dirigirse a esos miembros que estaban en peligro, porque todas las circunstancias que le rodeaban no eran favorables para que ellos vivieran su vida espiritual realmente rica. Estaban siendo zarandeados. Las iglesias en realidad no le interesan al diablo. Recordad lo que pasó con los apóstoles, con los discípulos de Jesús. Se acercaba un momento crucial. Cristo iba a morir en una cruz en el Calvario. Podían dispersarse el rebaño y el diablo quiere aprovechar la ocasión. Es su momento, es su hora, aquel momento de tinieblas para la humanidad, de tinieblas también para los discípulos. El diablo os ha pedido para zarandearos. Y la iglesia en Colosas estaba siendo zarandeada por el diablo, por sus secuaces, que no son a veces espíritus inmundos, sino que él mueve a hombres, mujeres, personas, instituciones. No pensemos que nosotros estamos muy lejos de aquella situación que vivía Colosas. También nosotros tenemos dioses y diosas, son de carne y hueso, pero son adoradas, la gente se postra ante ellas, son idolatradas, y también nuestra sociedad, de una manera o de otra, también nos agobia. Pablo les decía a los colosenses: buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Buscad las cosas que están en el cielo, no las terrenales. Será un motivo muy acertado si seguimos el consejo de Pablo. Buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Dentro de un momento pasaremos a desarrollar un poco más este versículo, o estos dos versículos, porque son el primero y el segundo. La primera parte del primero: buscad, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y el número 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estos textos en realidad tienen un contexto que está en el capítulo 2, tanto en el versículo 10, 11, 12 y posteriormente del 20 al 23. Es el contexto por el cual Pablo llega a estar ya muy preocupado. Los falsos maestros decían: hay que hacer algo, tenéis que hacer algo para realmente ser salvos. Y Pablo tiene que salir al paso y decir: estáis completos en Cristo, vosotros estáis completos con Él, que es la cabeza de todo principado, 2:10. ¿Por qué? Porque en Cristo habita toda la deidad, porque el que es vuestro Salvador es Dios mismo, que se ha encarnado y se ha humillado, muriendo en una cruz para salvaros. Pero seguían los falsos maestros apretando. Y muchos de ellos, al parecer, eran de la propia iglesia. Se habían introducido, formaban parte de la congregación. Y Pablo está no desesperado porque confía plenamente en su Señor, en Cristo, en la palabra de verdad, en el Evangelio. Pero él dice: ¿qué hacemos, colosenses? Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, si habéis dejado ya vuestra vida pasada, ¿por qué, como si estuvieseis todavía viviendo en el mundo, 2:20, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes ni toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el tiempo? Tales cosas, dice Pablo,
tienen a la verdad reputación de sabiduría y culto voluntario, o sea, que uno quiera hacerlas. Dice, pero en humildad y en duro trato del cuerpo. Dice, pero no tiene ningún valor cuando realmente vienen los tsunamis de la tentación y van en contra de los apetitos de la carne. Y entonces Pablo empieza este capítulo 3 diciendo, si pues habéis resucitado. Es condicional esta parte. Si pues, reflexiona, piensa en todo lo que es Cristo para ti. Piensa en todo lo que significa la persona de Cristo. Es la imagen del Dios vivo, como vimos hace ya tiempo. Es la imagen del Dios vivo, el primogénito de toda creación, el creador de cielos y tierras, el que ha hecho la paz y ha reconciliado las cosas celestiales y las cosas terrenales, el que murió y resucitó. Y como veremos más tarde, está sentado a la diestra de Dios. Si habéis pues resucitado, si esto está dentro de vuestro corazón, si esto ha calado en vuestra alma, buscad las cosas de arriba. No os será penoso entonces. La vida del creyente, en realidad del verdadero creyente, no está sujeta a preceptos, ni éticos ni religiosos. No está sujeta a no hagas esto, haz esto, no toques esto, sí toca aquello, no comas esto, sí come lo otro. No está sujeto a eso. Pablo estaba persuadido de una cosa. Dios estaba haciendo con los colosenses lo mismo que hizo y estaba haciendo con los filipenses. El que comenzó, el que empezó en vosotros la buena obra, colosenses, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestra iglesia, Dios está haciendo una obra. A pesar de que a nosotros a veces nos parezca que no, Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Porque como veremos un poco más adelante, formamos parte de la casa espiritual que es la iglesia, la esposa de Cristo. Cada uno de nosotros somos una piedra viva, porque Cristo nos ha dado vida. Y en esta certidumbre de fe, en esta certidumbre que ha calado en el corazón y en el pensamiento y en el corazón de Pablo, él... Y ahora volvemos al versículo 1 y al 2. Él les dice, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La primera impresión que da es que Pablo repite lo que acaba de decir en el 2, repite lo que acaba de decir en el 1. Y no es así. Hay pequeñas variaciones. En primer lugar, él introduce, buscad las cosas de arriba. Pero dejad, no pongáis la mira, no pongáis los ojos en las cosas de la tierra. Y la segunda diferencia que hay es que en el primer buscar las cosas de arriba, ese buscar significa escudriña, busca, indaga en la palabra de Dios. Entiende bien lo que hay. Pero en la segunda, en el poned, también es lo mismo. Hazlo. La primera es, hazlo diligentemente. En la segunda dice, sí, muy bien, ya conoces lo que dice la palabra de Dios, pero ahora mira el significado, mira sus propuestas, mira cómo te empuja a ponerlas por obra. Hace años, hablando con un hermano en la fe, en una de nuestras conversaciones, estábamos hablando de hermenéutica y exégesis. Y estábamos hablando la manera de interpretar bíblicamente los textos bíblicos y hacer una buena exégesis para que todo lo que está puesto en un versículo o en una serie de versículos
haya una buena manera de interpretarlos y ponerlos por obra. Pero él comentó, dice, hay la posibilidad de que caigamos en la trampa. Dice, porque a veces estamos tan contentos, estamos tan a gusto interpretando la palabra de Dios que nos olvidamos de instruir nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra voluntad. Quisiera hacer una aclaración parafraseando unas palabras del Señor Jesús. Jesús está hablando a la multitud y les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que conoce las cosas de arriba entrará en el reino de los cielos, sino el que las pone por obra, el que las practica, porque esta es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué cosas son las cosas de la tierra? La misma palabra de Dios lo dice, y lo dice una voz autorizada, el apóstol Juan en su primera epístola. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién hace estas cosas? Se ha leído, los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia. Y Pablo pasa a exponer una serie de cosas que son de la tierra. Fornicación, relación de impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Una anécdota sobre la avaricia, porque además esto está fresco. Han detenido, según todos los medios de comunicación, al jefe de la división contra el narcotráfico. Han encontrado en su casa 20 millones de euros. Y yo lo primero que pensé es, ¿qué ha llevado a este hombre? Que lo tenía todo, posición, reconocimiento y además, ¿por qué no decirlo, poder? ¿Qué lo ha llevado a vender su vida de esta manera? La avaricia, las ansias de dinero, enojo, ira, malicia, blasfemias, palabras deshonestas. Todas estas cosas son, y no creo que tengamos que hacer un repaso calificativo de cada una de ellas, por las cuales los que viven así, la ira de Dios, su juicio, viene sobre ellos. Y aquí hay una aclaración que hace Pablo, en las cuales vosotros, colosenses, también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Podemos censurar qué vida más perversa tienen aquellos que no creen en Dios. Pero ¿quién no ha tenido orgullo? ¿Quién no ha ido detrás de dioses ajenos? ¿Quién no ha puesto los ojos en lo que no correspondía? ¿Quién no ha tenido avaricia? ¿Quién no se ha enojado con amigos, familiares, parientes? ¿Quién no ha blasfemado? Nosotros, antes de conocer a Cristo, los que realmente habéis rendido su vida a Él, habéis depositado su fe en Él, o hemos depositado, andábamos en ellas. Y Pablo, en el versículo 9, dice,
Si os habéis despojado del viejo hombre con sus hechos, revestíos del nuevo. Dejad ahora todas estas cosas que pertenecen a los hijos de desobediencia. No estamos. Una de las cosas que yo les decía a los estudiantes de esto hace ya mucho tiempo, cuando estudiábamos el libro de Proverbios empieza diciendo que estas cosas están escritas para que el que no es sabio adquiera sabiduría, el que es joven adquiera cordura. Y yo añadía, y el que es viejo, preste atención, porque nadie está exento, por más maduro que uno sea, por más conocimiento que tenga, de caer. No obstante, cuando el creyente vive buscando las cosas de arriba, vive una dicotomía, vive una ambivalencia y una contradicción espiritual. Es como alguien lo ha calificado, el ya, pero todavía no. Ya sé que esto en muchos comentarios se refiere al tiempo en que estaremos con el Señor Jesús. Todavía no estamos arriba. Pero vivimos la vida que se nos ha dado en Cristo Jesús. Quisiera contaros una historia. Es la que hallamos en el profeta Zacarías del Antiguo Testamento, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. En una de las visiones del profeta Zacarías, en el capítulo 3, está delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová está juntamente a Jehová, ha reunido en esa visión, hay una gran multitud reunida y está en medio de esa reunión, junto y en presencia del ángel de Jehová, Josué, el sumo sacerdote, que se nos habla en el libro de Zacarías, pero también se nos habla mucho de él en Ageo, el libro anterior. Ha sido el hombre que juntamente con Zorobabel ha llevado al pueblo a volver a reconstruir el templo. Pero está en medio de aquella congregación y el ángel de Jehová le dice a algunos de los que estaban allí, quitadle las ropas al sumo sacerdote. Quitadle las ropas y ponedles otras. Y cuando está vestido, se dirige a él y le dice, mira, te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. Si anduvieres en mis caminos y guardares mis ordenanzas, gobernarás mi casa. Y entre estos, y se dirige a los que están en su presencia, te daré lugar. Lo ha vestido de gala, ha limpiado su pecado, pero todavía le advierte que ande en sus caminos y no vuelva a pecar. Es el ya, pero todavía no. Prestemos atención a las palabras otra vez de Juan en su primera epístola. Él plasmó esta idea de una manera estupenda. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro, como Cristo es puro. ¿Qué cosas son las de arriba? Buscad las cosas de arriba. Las de la tierra ya sabemos bien las que son. Las hemos vivido en nuestras propias carnes. Pero qué duro que es a veces conocer las cosas de arriba
las virtudes de aquel que nos amó y ponerlas por obra. Pero Pablo dice, buscadlas y luego poned, que realmente os muevan, que realmente vuestro corazón, espíritu y voluntad se ponga en marcha. La suerte que tenemos es que el nuevo vestido que nos han dado se va renovando, Dios lo va renovando. Él va haciendo la obra. Él la empezó, Él nos vistió con un vestido. Y hace un poco lo que hacía mi suegra conmigo. Era sastresa. Y no me dejaba ni llevar una arruga, ni en las espaldas, ni en las mangas. Me daba puntos. Quítate esto vuela. Quítate esto, y entonces ella lo arreglaba. Así hace Dios. Va apedazando nuestro nuevo vestido, nuestra nueva vida. Y esto lo hará. Hay una promesa de hacerlo hasta el día de Jesucristo. Aquel día tendremos no un vestido, tendremos una túnica blanca que está lavada con la sangre del Cordero. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, elegidos. ¿Qué significa elegidos? Apartados para Él. Porque somos santos y muy amados. A mí me cuesta entender esto. Amados sí, que lo entiendo perfectamente. Pero santos... Si supieras las veces que he tenido que pedirle al Señor durante esta semana, échame una mano. Porque estoy lejos de poder avalar a mis hermanos viendo las cosas de arriba. Vestíos de entrañable misericordia que sale del corazón, que sale de dentro. Leía hace muy poco que se ha perdido esa amabilidad que había tiempos atrás. Nadie se sienta al autobús y hace una sonrisa al que tiene al lado. Nadie da las gracias cuando alguien te aguanta la puerta del ascensor que se cierra y tú haces así con la mano y te permite entrar. Hay gente que entra y no da las gracias. Ni al conductor del autobús que te abre las puertas cuando ya casi ha puesto en marcha el autobús, pero que hay un semáforo y se para y tú es que le haces gestos para entrar. Y cuando te abre la puerta hay que ser agradecido, hermanos. Hay que dar las gracias. Entrañable misericordia, de benignidad, la sonrisa. Alguien me decía no hace mucho que yo soy muy serio, ¿verdad, hermana? No, dice Rousset que no. Pero es verdad, a veces tengo el gesto serio, quizás duro. Pero los que me conocéis bien sabéis que esto es una máscara que a veces tengo puesta, porque aunque no lo parezca, soy tímido. Aunque no os lo creáis, soy tímido. Me siento en las cafeterías, en los rincones, donde casi no hay gente, escondido. En los autobuses, en el último asiento, si lo encuentro libre. De humildad. No voy a pediros que levante la mano el que muchas veces no tiene humildad. Dejarlo para otro día. De mansedumbre, de paciencia, de dominio propio, de tolerancia. Y esto tiene que ver con lo que viene a continuación, soportándoos los unos a los otros. Significa sobrellevar al hermano, echárselo a los hombros. Y a veces Pablo sabía muy bien qué clase de hermanos había en las iglesias. Débiles, hermanos que siempre te vienen, es que no me levanto, siempre estoy caído, siempre están con el pecado a las puertas de su persona. Los de poco ánimo, aquellos que, es que nunca tienen ganas para hacer nada.
Y Pablo también mencionaba a los ociosos, aquel que llega a la iglesia y dice, uy, qué bien, hoy han puesto el culto y los bancos muy bien, todo está muy bien ordenado. Pero no le pidáis, hermano, ¿puedes leer algo en la Biblia? ¿Puedes orar, hermano? Ya no pidamos hacer otras cosas. Y Pablo, ante todas estas cosas, pone un broche de oro a este vestido. Es como ese adorno o esa corbata que a veces a un vestido, a un traje, se la ponemos para que realmente haga conjunto. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Versículo 14. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es un sentimiento que tenemos todos hacia otras personas, cosas o incluso a nosotros mismos. No digáis que no os amáis algunas veces. No me digáis que os miráis al espejo y no decís qué guapo soy o qué guapa soy. No me digáis eso, porque me estoy poniendo colorado. Pero en el creyente no es así. En el creyente es fruto del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo. No depende de que yo tenga más afinidad con fulano, con mengano, con este, con el otro. No tiene que ver eso. Tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en tu corazón y en mi corazón. Es una virtud que, como alguien ha dicho, el amor es la virtud de las virtudes. Es sufrido el amor. Lleva a los hombros al hermano. Es benigno. No tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. En la escuela dominical, el que nos instruía esta mañana decía, a veces pensamos, y hemos de evitarlo, que nosotros podemos estar aquí y los pobrecitos están más abajo. No. Ha de haber una igualdad, tenemos que tener una igualdad. No hemos de envanecernos. No hace nada indebido. No busca lo suyo, etcétera, etcétera. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y una cosa que a veces olvidamos, el amor nunca deja de ser. Porque forma parte de la propia esencia de Dios. Y Él nos ha amado con amor eterno. Y Cristo, habiéndonos amado hasta el fin, murió por nosotros. Se van a acabar muchas cosas en la vida, las profecías, la ciencia y las lenguas, pero el amor seguirá por toda la eternidad, porque allí, en los cielos, en el trono de Dios y en el trono del Cordero, está sentado el amor. El amor es el cemento que une las piedras de la casa espiritual. No amar al hermano es pecar contra el pueblo de Dios, contra la casa de Dios, contra la unidad del cuerpo de Cristo, que es su esposa. En la familia de Dios no podemos hacer acepción de personas. Pablo decía en el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. No podemos hacer acepción de personas por raza, griego, judío, alemán, árabe, argentino, colombiano, ruso, hebreo. Hoy tenemos uno aquí. Religión, circuncisos, incircuncisos, católicos, árabes, ortodoxos,
por cultura. En aquel tiempo, bárbaro. El bárbaro no era aquel que era un bruto, era el que no sabía griego o latín. Ese era un bárbaro para los judíos. O escita. El escita era unas personas que vivían entre el mar Caspio y otro mar más al lado, pero que en realidad tenían muy poca cultura. Eran prácticamente analfabetos. Y posición social, ya hemos dicho que en aquel tiempo eran esclavos y amos. Hoy en día somos los que tenemos una empresa, un director, un jefe de personal, que están por encima de nosotros, pero que nos controlan. En la escuela dominical se decía que el hermano, la hermana, también Cristo ha muerto por él y por ella. Por lo tanto, no podemos hacer acepción de personas. Me gusta la visión de Juan y que él describe en Apocalipsis. Vi una gran multitud. Él ve la multitud, pero él pregunta quién es esa multitud. Dice, una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Amén, dice la Escritura. Me gusta escuchar amén en nuestros hermanos. A veces encuentro a faltar ese amén, porque cuando decimos amén, y lo hacemos audiblemente, estamos estando en conformidad con lo que el hermano o la hermana ha orado. Por eso decimos amén. No es una rutina, es así sea. Así sea lo que ha dicho, ha pedido o ha dado gracias, así sea. Hay una segunda razón para buscar las cosas de arriba. Es la que Pablo dice en el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo murió como víctima expiatoria por mis pecados y por tus pecados, y por los pecados de incluso aquellos que no creen en Jesucristo. Y por esa muerte en cruz y ese sacrificio expiatorio, Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y porque Él fue hecho Señor. Dios le levantó de los muertos y que con su poder. Pero ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, si tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, hemos sido sellados con Él. Aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos te levantará a ti y a mí. A novedad de vida, una vida que ya se extenderá por toda la eternidad junto a ellos. La vida que hemos recibido realmente cuando leemos la palabra de Dios habría de llenarnos de gozo, de paz y de esperanza. Porque el que nos la ha dado, la vida que tenemos en Cristo, Él era el que era en la eternidad. El que fue, cuando se identificó con nuestra raza humana, y el que ha de venir. Es el testigo fiel hasta la muerte, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Son los hermanos que Él presentará a Dios. Él no se avergüenza de llamarte a ti y a mí hermanos. Cristo no se avergüenza,
¿Por qué hemos de avergonzarnos nosotros de nuestros hermanos y hermanas? Muchas personas dudan de la resurrección de Jesucristo y que su muerte fuera expiatoria de los pecados. Consideran que es una invención de los discípulos con ánimos de exaltar a su maestro, contándonos historias apoyadas en leyendas. El mundo heleno tampoco creía en la resurrección. Incluso en el mismo pueblo de Israel, tampoco los saduceos creían en la resurrección. Y Jesús tuvo que dirigirse a ellos diciendo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿No habéis leído cuando Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, es de vivos. Pablo escribiría en Romanos: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó y al tercer día, pero conforme a las Escrituras ascendió a los cielos. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice el autor de la epístola a los Hebreos, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Pagó un alto precio. En el Antiguo Testamento ya se reveló que el Mesías, el ungido de Dios, se sentaría a la diestra de la majestad. Salmo 68, Salmo 110, el profeta Isaías. Todos ellos manifiestan que hubo un día en que Dios diría: siéntate a mi lado hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es magnífico la consolación de Dios mismo mediante su siervo sufriente para aquellos que realmente están encarcelados por el pecado. Hay que leer el capítulo 53 de Isaías y empaparse de él. Allí estás tú y estoy yo. Y el autor, inspirado por Dios, dice: le tuvimos por olvidado y sacudido por Dios, mas él fue molido por nuestros pecados. Celebrando la Pascua, Jesús con sus discípulos oró al Padre: Padre, la hora ha llegado, glorifícame a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste. Ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve a tu lado antes de que el mundo fuese. No es una exigencia del Hijo, es una realidad. El Sanedrín estaba juzgando a Jesús y el sumo sacerdote lo emplaza a que les diga: dinos no si es solamente el Mesías, si eres hijo de Dios. Y Jesús le dice: tú lo has dicho, tú acabas de expresarlo. Dice: y más os voy a decir, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad. Pedro, dirigiéndose en Pentecostés a la multitud que había consentido la crucifixión de Jesús: a este que os estoy predicando, decía Pedro, a este lo levantó y lo exaltó a la diestra el Señor y lo hizo Señor y Cristo. Y en su epístola él también volvería a referirse a esta manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El diácono Esteban, a punto de morir, apedreado por su testimonio ante el Sanedrín, testifica: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y Esteban lo ve de pie. Cuando los hijos de Dios son perseguidos, cuando los hijos de Dios están a las puertas de la muerte, Cristo se pone de pie. Cristo sale al encuentro del perseguidor. ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué me persigues, Saulo? Cristo no está sentado allí esperando que llegue su día. Está actuando, está intercediendo por nosotros. Es nuestro mediador. Él se pone de pie. Es el rey, es el príncipe que espera a su hijo, que por su fe está a punto de morir. O sale al encuentro de aquel que persigue a los cristianos y los lleva a la muerte. ¿Por qué me persigues? Atentar a cualquier hijo de Dios es atentar contra Cristo. Dios habló a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual, como hemos dicho anteriormente, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad. Todo lo que Pablo está diciéndoles a los colosenses es para que reflexionemos. ¿Has muerto con Cristo? ¿Has resucitado con Cristo? ¿Aceptas a Cristo como tu Señor? Son palabras que cada uno de nosotros debe responder con sinceridad. Hay una tercera razón por la que hemos de buscar las cosas de arriba. Gloriosa, magnífica. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No voy a ser ni yo, ni tú, ni nadie glorificado y manifestado y glorificado individualmente. Formamos una colectividad. Allí no vemos en el cielo, la visión de Juan no es dispersa. Es verdad que él ve una gran multitud, pero están todos juntitos. Es verdad que él ve a la esposa de Cristo, no ve a los creyentes dispersos por la ciudad celestial. Formamos un cuerpo. Y ese cuerpo, que es la Iglesia, el día que Cristo sea manifestado, aquel día también seremos nosotros manifestados con Él. Será un día de bendición, pero también de juicio. De bendición para aquellos que rindieron su vida habiéndose arrepentido de sus pecados y depositaron su fe en Cristo. De juicio para aquellos que lo rechazaron, vilipendiaron y pisotearon. También el Antiguo Testamento habla de un día, del día de Jehová, un día de juicio, pero también de misericordia, también de paz. Eso se ve claramente en los profetas. Dios, cuando envía a un profeta, es para decir: mi pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero también extiende la mano. Yo no quiero la muerte del impío, quiero que se vuelva de su mal camino y viva. Y esa mano extendida de Dios se repite profeta tras profeta. Y no solamente los 12 pequeñitos. Josué también profetizó. Samuel también profetizó. Moisés también profetizó.
Isaías también profetizó, Ezequiel, Daniel, Jeremías. Y como se nos decía esta mañana, Jonás, el turista. Adán y Eva fueron los primeros en ser objeto del juicio de Dios. Por su desobediencia, Dios tuvo que juzgarlos. Pero Él les abrió un camino de esperanza. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente a pesar de que ésta le muerda en el calcañar. Un camino de misericordia y un camino de esperanza. Y Israel, depositario de la palabra revelada de Dios, que había de ser testigo de la bondad de Dios a todos los pueblos de la tierra, también fue juzgado por Dios por sus pecados. Pero en cada vez que Dios daba un juicio, extendía la mano a su pueblo. Leed el capítulo 54 de Isaías, que está después del 53, del siervo sufriente. Y veréis lo que Dios les dice. Regocíjate, estéril, la que no daba luz. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Era un pueblo que estaba en la cautividad. Metafóricamente no daba hijos. No temas, no seas más confundida, no serás confundida, porque tu marido, es así como Dios se dirige al pueblo de Israel, tu marido es tu hacedor, el que te ha creado, es Jehová de los ejércitos, es tu redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Estás en la cautividad, pero yo te voy a liberar, yo te voy a sacar de la esclavitud otra vez. Vas a tener un nuevo éxodo. Y todos tus hijos serán enseñados por Dios. Esta es la herencia de aquellos que aman a Dios y le glorifican. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando sea visible a todo ojo, es la promesa que Jesucristo hizo a sus apóstoles y de alcance para todo aquel que cree en Él. Y estas palabras están dichas por Jesucristo cuando ya la sombra de la cruz era una realidad. Faltaban horas para que Cristo fuera apresado y posteriormente, al cabo de unas horas, crucificado a una muerte espantosa. Y Él les decía, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Apartará unos de otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. El buen pastor de las ovejas, como dice el apóstol Pedro, dando una admonición a los pastores de la tierra, a todos aquellos que nos dirigimos a nuestros hermanos. Hacedlo, decía, cuando venga el pastor de los pastores, él realmente habremos de pasar cuentas. En la casa de mi Padre, les decía Cristo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a prepararos lugar, certeza de resurrección. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermosa promesa que Juan recoge otra vez, como decíamos, en su primera epístola. Esa epístola es un diamante en bruto, porque cuando más uno lo talla, más caras salen y más brilla. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios.
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Leed el capítulo 15, de la primera epístola a los Colosenses. Allí veréis la gloria que nos vendrá por nuestro Señor Jesucristo en su venida. Leed primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y parte del 5, y veréis lo que dice Pablo sobre la resurrección. No, algunos han pensado que Pablo, con sus palabras, pensaba quedarse hasta la venida de Cristo. Y él lo que está diciendo, la venida de Cristo no se sabe. Él lo dice en su segunda epístola a los tesalonicenses. En cuanto a la segunda venida de Cristo, que nadie os mueva, hermanos, decía él. No se sabe ni el día ni la hora. Y Pablo, en cambio, en la primera dice, los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Y luego los que todavía vivimos o vivamos, seremos transformados y juntos estaremos con Cristo para siempre. ¿Esperamos con gozo el día de la segunda venida de Cristo? ¿Será un día de vergüenza para cada uno, para algunos de nosotros, o será un día de gloria? No vamos, aquel que ha depositado su fe en Cristo, no va a ser condenado, pero puede pasar vergüenza, porque puede ser salvo así como por fuego. Como decía un predicador, hace olor a chamuscado, hace olor a humo y a tea quemada. Que Dios quiera que sea de gloria y no de vergüenza aquel día, el día que nuestro Señor venga a buscarnos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Y esto es una promesa de Dios, y las promesas de Dios son sí y amén en Jesucristo. Creo que la mejor manera de concluir esta reflexión es: y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el pueblo de Dios dijo: amén.